Ya. En la clase del día de hoy vamos a, ya, vamos a diseñar una infografía que nos va a servir para desarrollar nuestro proyecto del mes de junio del seminario de filosofía, ¿ya? Entonces acá diseñé una infografía que en un ratito más, cuando terminemos la clase, la voy a agregar al IRMI, ¿bien? ¿Cómo leer un texto filosófico? ¿Ya? Desde el punto de una lectura que sea crítica y comprensiva, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer en el paso número uno es descomponer el texto. Lo ideal para esto siempre es crear un mapa de conceptos o de ideas. Después, en el paso 2, tenemos que realizar preguntas al autor del texto que estamos leyendo, como ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el problema que quiere resolver? ¿Hay un problema? ¿Cuál es el interés en el tema? El tercer paso es investigar el contexto, ¿ya? ¿Cuándo fue? ¿Qué sucedía? Propósitos, aceptación, críticas y respuestas, ¿ya? Tenemos que contextualizar, tenemos que investigar, ¿bien? Reconocer el tipo de discurso moral, ético, lógico, estético, ideológico, etcétera. Y para una lectura crítica e interpretativa tenemos que generar más preguntas al texto y al autor. ¿Es actual en su pensamiento? Como ¿es contemporáneo o estamos hablando de un problema o su pensamiento es como demasiado antiguo o demasiado como alejado de nuestra realidad? ¿Ayuda a resolver algún problema? ¿Cómo interpreta la realidad? ¿Sirve para solucionar un problema local? ¿Ya? Todos estos pasos yo se los están en el proyecto que les envié, ¿ya? Pero están en un cuadrito. Todos ya eligieron su texto que van a trabajar en su proyecto. Los leo, ¿sí? ¿Qué texto eligieron? El de Hegel, ¿ya? Ustedes eligieron el texto que les mandé de El Estado, ¿cierto? Cata y Gerson, bacán. Ya. ¿Y lo entendieron bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ahí lo importante siempre es que, claro, ustedes tienen un autor, por ejemplo, a todos ustedes tienen un autor, ¿cierto? Ya, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla con los textos del proyecto, para que los vayamos revisando y los pueda ayudar un poquito con eso. ¿Bien? Mm, acá ya teníamos, yo les propuse 4 textos, ¿ya? El primer texto es de el Platón, de un libro que se llama Fedón, que está escrito en el 427 antes de Cristo a esa fecha. No está muy claro la fecha de estos libros, es como por ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros hubiéramos elegido el texto de ¿existe la justicia, la belleza o la verdad? Claramente ya tenemos claro como un poco los conceptos o el tema de lo que se va a tratar, ¿cierto? Aquí tenemos un diálogo que Sócrates
estuvo hablando con simias, ¿ya? Y que hablan discuten acerca de qué, cuáles son los conceptos, justicia, belleza o la verdad, ¿bien? Entonces ahí tenemos el tema, sin ni siquiera haberlo leído, ¿ya? Después tenemos que investigar acerca de Platón. ¿Quién era Platón? ¿Ya? También investigar un poquito acerca de Sócrates, porque aquí el autor solamente es Platón, pero el que está conversando en el texto es Sócrates con simias, ¿ya? Y tenemos que también averiguar acerca del Fedón. ¿Qué estaba pasando en este tiempo en la historia? Como parte de nuestro contexto, ¿ya? Eso es algo súper importante que siempre tenemos que investigar, el contexto. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes habrá elegido ese texto. A ver, busquemos otro que sea más actual. El otro texto era Somos los mismos a pesar del tiempo. ¿Ya? Esto es un poco más moderno, es de Stein, de un libro que se llama Ser infinito y ser eterno, que fue escrito entre el 1935 y el 1937. Después tenemos el otro texto, Y si toda la vida es un sueño, de Schopenhauer, que fue El mundo como voluntad y representación, que fue escrito en 1844. Entonces también siempre hay que investigar quién es Schopenhauer. Lo básico para poder hacer un comentario de un texto es identificar el tema. El tema, el autor, el contexto del autor, ¿ya? Y por qué se plantean estos temas o desde ciertos argumentos con respecto a eso, ¿ya? Eso es súper fundamental para que puedan desarrollar de manera apropiada el comentario de su texto, ¿ya? Después tenemos que haríamos con una libertad absoluta de Hobbes y que fue escrito en 1642. También identificar el tema y luego seguir. Y también siempre hacerle las preguntas. Bien. Ahora, entonces, eso con respecto al proyecto, ¿ya? Acuérdense que es un comentario de un texto filosófico, que no es un ensayo, no es una columna de opinión, ¿ya? Entonces, ahora vamos a revisar un texto y vamos a trabajar la habilidad de los conceptos, ¿ya? Entonces, les voy a compartir mi pantalla donde hay un texto acerca de una definición y tenemos que trabajar el concepto, ¿ya? Algo bien sencillo, no algo muy complicado, pero es para que trabajemos la idea de concepto. Entonces, yo les voy a dar un par de minutos y creo que leamos esto y después compartamos nuestras como distintos conceptos de el texto que les voy a plantear. Y presento ahora. ¿Qué es una persona? La palabra persona procede del término griego prosopon, nombre que en la antigüedad designaba las máscaras que usaban los actores para representar a un personaje en el teatro. La máscara servía para indicar que lo que iba a ser y decir una persona en el escenario no era cosa suya, sino del personaje al que representaba. Con el tiempo, esta palabra comenzó a utilizarse para hacer referencia a los individuos que forman parte de la categoría ontológica de los seres humanos. La pregunta que nos planteamos es entonces, ¿cómo podemos definir a esos individuos que llamamos personas? ¿Qué hace que pertenezcan a la categoría ontológica de los seres humanos? ¿Ya?
Entonces, vamos a trabajar con estas dos preguntas. La pregunta, ¿cómo podemos definir a esos individuos que llamamos personas? ¿Cómo podemos definir a un individuo persona? ¿Qué es lo que nos hace ser una persona o un mueble? ¿O qué es lo que nos hace ser una persona y una mujer o un hombre o un niño? ¿Es acaso lo mismo? ¿Es distinto? Entonces quiero que se den un tiempo, piensen y vayan escribiendo en el chat y los voy leyendo y podemos discutir un poco acerca del concepto de persona, ¿ya? Porque aquí yo les planteo en el texto de y qué hace que pertenezcan a la categoría ontológica de los seres humanos. Es el estudio del ser. Es una parte de la filosofía, la ontología es una parte de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, ¿ya? De la existencia y la realidad, tratando como el objetivo de la ontología es determinar o buscar como las categorías y las fundamentales, como las relaciones fundamentales del ser, ¿ya? Entonces, la ontología es una rama de la filosofía que se dedica a investigar acerca de la existencia, del ser y de la realidad. ¿Qué significa esto? Investigar como cuál es por ejemplo, ahora nosotros al hacernos este tipo de preguntas, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? ¿Qué es lo particular de, en este caso, del ser humano? ¿Ya? ¿Cómo podemos definir a esos individuos que llamamos personas? Bien. Entonces les doy 5 minutitos y empezamos a discutir con respecto a estas preguntitas. La capacidad de razonar nos permite definirnos como personas. Ya. Bien. ¿Qué más?
¿Qué más, chiquillos? Lo estoy leyendo. Parte de una sociedad. ¿Qué más? Capacidad de razonar, la capacidad de sentir emociones, de darnos cuenta de nuestros errores, formar parte de una sociedad. Somos sujetos conscientes. Bien, Paz. ¿Qué más? La capacidad cultural. Bien. ¿Qué más, chiquillos? Yo vivo en todo en el centro, pues, chiquillos. Así que aquí esto es mi costumbre. Siempre, 2, 3 veces en el día. Un poco terrible. Ya, pero sigamos. Nuestra biología. Entonces, tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de sentir emociones, distinguir nuestros errores, ser parte de una sociedad. Somos sujetos conscientes, la capacidad cultural, nuestra biología. ¿Qué más? ¿Ya? Volvamos a la pregunta. ¿Cómo definir a esos individuos que llamamos personas? ¿Qué hace que pertenezcan a la categoría ontológica de los seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos y no ser robots? La capacidad de definir nuestras acciones. Perfecto. ¿Qué más, chiquillos? Tenemos capacidad de razonar, capacidad de sentir emociones, distinguir nuestros errores, ser parte de una sociedad. Somos sujetos conscientes, capacidad cultural, nuestra biología. ¿Qué más? Que somos sujetos de libertad, que somos sujetos de derecho, sujetos de dignidad. ¿Qué más? La capacidad de definir nuestras acciones. Bien. Por ejemplo, si yo busco en el diccionario, así como de Google, ¿qué nos parece una... ¿Cuál es la definición que nos da persona? Es un individuo de la especie humana, pero también
En otra definición nos plantea que es individuo cuya identidad se desconoce o no se expresa, ¿ya? Eso es interesante. Una persona. Cuando hablamos de una persona, hablamos como, puede ser de como alguien desconocido, ¿o no? También, por ejemplo, acá busco otra definición y dice, ser persona es ejercer los derechos y las obligaciones que tenemos en nuestra condición de ciudadano dentro de nuestra comunidad política. Ser persona es ser sujeto de la historia en vez de un simple objeto de ella. Ser persona es aceptarse como individuo digno, libre y responsable dentro de la comunidad humana. Buscamos nuestra identidad a lo largo de nuestra vida. Buscamos nuestra identidad. Ya. Ahora, nosotros ya tenemos una serie de definiciones que podemos como son definiciones o son como características, son en realidad características de una persona y de un ser humano, ¿cierto? La capacidad de razonar, características. Capacidad de sentir emociones, distinguir nuestros errores, ser parte de una sociedad. Somos sujetos conscientes. Capacidad cultural, nuestra biología, capacidad de decidir nuestras acciones. Somos sujetos de derechos, sujetos de libertad, sujetos de dignidad. Buscamos nuestra identidad, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén eligiendo su texto, cada texto tiene un concepto, ¿cierto? Algunos tratan de la justicia, otros de la belleza, otros de la esencia de la identidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer como este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo ahora con el concepto de persona, con el concepto que ustedes estén buscando, ¿ya? Eso es una parte fundamental de su trabajo, poder identificar el concepto y no solamente quedarse con el concepto que aparece como lo plantea el autor, sino que ustedes hacer este mismo ejercicio. Cuando planteo el punto de la infografía del paso 1 que dice acerca de hacer un mapa de conceptos o ideas, puede ser esto. No necesariamente tiene que ser un mapa de conceptos, puede ser una simple lista con distintas definiciones del concepto, ¿ya? Para que tengan una idea un poco más amplia al respecto. ¿Bien? Crear un mapa de conceptos o ideas. Después, por ejemplo, nosotros con esta lista nos podríamos también hacer las preguntas de ¿qué quiere decir? Yo aquí veo estas definiciones y me podría preguntar a cada una de esas características, ¿qué quiere decir? La capacidad de razonar. Ya. ¿Y qué quiere decir razonar? Ya. Razonar implica pensar, generar juicios, decidir. Bien. ¿Qué quiere decir la capacidad de sentir emociones? ¿Qué es sentir? ¿Ya? Y defino sentir. Es la sensación. ¿Qué es una emoción? Definamos. Distinguir nuestros errores. ¿Qué es lo que se considera un error o que no sea un error? Ser parte de una sociedad, ¿ya? ¿Qué es una sociedad? A cada una de estas como definiciones o características que nosotros hicimos como, como definición de una persona, podemos seguir haciéndole preguntas. Y ahí es donde ustedes están generando un comentario de un texto. ¿Somos sujetos conscientes? ¿Somos siempre conscientes? La capacidad cultural, ¿ya? ¿Qué significa cultura? Nuestra biología, ¿ya?
que nuestros cuerpos son distintos de los de un pulpo, ¿cierto? Aunque los pulpos también son muy inteligentes. ¿Ya? Capacidad de decidir nuestras acciones, ¿ya? Esto claramente está relacionado, por ejemplo, yo podría decidir, a ver, decidir nuestras acciones. Y yo voy a hacer aquí, voy a correr esto, voy a cortar, capacidad de razonar. Esto claramente está relacionado con razonar. Somos sujetos conscientes. Está también relacionado con la capacidad de razonar. Distinguir de nuestros errores también son todas partes de la capacidad de razonar. ¿Qué más? ¿Ya? Si pensamos esto, nos vamos a poner todo esto de un color rojo. ¿Ya? La capacidad de razonar implica, ¿qué implica? ¿Qué conlleva? Decidir nuestras acciones, que somos sujetos conscientes, distinguir nuestros errores. ¿Ya? Sentir emociones, ser parte de una sociedad y la capacidad cultural también podría decirse que son como parte de ser parte de una sociedad. Sujetos de derechos, sujetos de libertad, los vamos a poner dentro del mismo color. Y emociones y identidad pueden estar juntos. Yo creo que sí. Y buscamos una identidad. ¿Dónde queda nuestra identidad? ¿Dónde queda nuestra identidad? En la capacidad de razonar, en la capacidad de decidir, claramente, porque el hecho de buscar la identidad no es una cosa así como, ay, sí, ya, voy a buscar mi identidad. No, nosotros decidimos acciones para también formar parte de una identidad. Entonces aquí llegamos a tres grupos, ¿ya? La capacidad de razonar y ¿qué conlleva? Decidir nuestras acciones. Somos sujetos conscientes, distinguimos nuestros errores, buscamos nuestra identidad. Y en otro punto, la capacidad de sentir emociones y nuestra biología. Y en otra parte, en otro grupo, tenemos ser parte de una sociedad, la capacidad cultural, que somos sujetos de derechos, sujetos de libertad y sujetos de dignidad. Entonces, de esta manera, cuando nosotros trabajamos un concepto, podemos ir agrupándolo de esta manera. Ahí sí, no se veía muy bien. Bien, entonces esta es la manera. Capacidad de razonar. Claramente, yo pienso, soy consciente. Claro, la capacidad de razonar es la capacidad de pensar, ¿cierto? De cuestionar, de criticar. Por supuesto que es el primer paso. Este es el primer paso, de hecho. Hacer una lista, agrupar los conceptos, ¿ya? Nosotros estamos trabajando con el paso 1. El paso 1 dice descomponer el texto, crear un mapa de conceptos o ideas. ¿Cuál es mi concepto en este ejercicio? Es la persona. Entonces yo empiezo a construir, de alguna manera, los conceptos que yo entiendo de persona o otros conceptos que encuentro en Internet. Entonces aquí estaríamos como en el segundo paso también. ¿Qué quiere decir?
Después ya seguimos a el tercer paso, que sería investigar el contexto. Ya, cuándo fue, qué sucedía, los propósitos, buscar las críticas de este texto, las respuestas. Por ejemplo, si ustedes decidieran trabajar con el texto de Platón, que es un texto antiguo, se van a encontrar con un montón de autores que trabajan los mismos conceptos. La antropología es un estudio que se dedica a las manifestaciones como sociales y culturales de las comunidades, ¿ya? Por ejemplo, los antropólogos. ¿Qué es lo que hace un antropólogo? Es un profesional que se dedica a investigar acerca de las distintas comunidades, de distintos como procesos y registros, como la cultura, todo lo que implica la cultura, las formas de vivir de un determinados periodos. Por ejemplo, nosotros, todos los que, como esa... Mmm, sí, de alguna manera, porque si tiene relación con esto, porque claramente, por ejemplo, nosotros cuando vamos a un museo, claro, pues vemos estas como figuritas que son súper viejas y claro, y encontramos estas plaquitas donde nos dice como la contextualización. Encontramos esta pieza en el desierto de Atacama de el 600 antes de Cristo. Y por los registros podemos darnos cuenta que en este espacio vivía una civilización muy organizada, que trabajaba en distintos conceptos, bla, ¿ya? Entonces, claramente usted, cuando en el paso número 3 de investigar el contexto, ustedes van a ser un poco antropólogos, porque nos van a estar contando, bueno, claramente esto no tiene que ver con un vestigio, sino con un texto, pero claramente nos van a estar contextualizando con respecto a el texto, al autor, a los conceptos, a todo. ¿Bien? Y después, reconocer el tipo de discurso. ¿Ya? Moral, ético, lógico, estético, ideológico, etc. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, volvemos al texto, ¿qué es una persona? ¿A qué? ¿Qué tipo de discurso es esto? ¿Hay algún discurso o es más bien una definición? ¿Qué tipo de texto es? ¿Podríamos decir que es un texto histórico? Porque nos plantea la definición. Estético. Estético tiene que ver con, un texto estético tiene que ver cuando, por ejemplo, cuando tratamos temas de, por ejemplo, la belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo que se define que algo sea feo o algo sea bello? ¿Ya? Esos son textos del tipo estéticos, ¿ya? Cuando hay textos, por ejemplo, éticos o morales, generalmente se trata acerca, por ejemplo, de la justicia, de lo que es bueno, de lo que es malo, ¿ya? Lógico sería un texto que es racionalmente apropiado, ideológico, ¿ya? Que plantea un paradigma que está basado en un paradigma y que defiende ese paradigma, ¿ya? Y como para una lectura crítica interpretativa, es actual en el pensamiento, ayuda a resolver algún problema, cómo interpreta la realidad, sirve para solucionar un problema local. Si nosotros leemos esta definición, ¿es actual en su pensamiento? ¿Qué diríamos respecto a esta pregunta? Claro.
En este caso el texto sería la antigua Grecia, por supuesto, porque viene del término griego. Ahí mismo dice, en la antigüedad, prosopón. De ahí viene la palabra persona. Entonces, esta es la manera apropiada de cómo nosotros deberíamos trabajar los conceptos e ideas que se proponen en nuestro texto, que vamos a trabajar en el comentario del texto filosófico, ¿ya? Porque no estamos haciendo un comentario de una película, no estamos haciendo una tesis, estamos haciendo un comentario. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta? Los leo. No tienen ninguna consulta, entonces vamos a ir terminando la clase. Si tienen cualquier duda, no duden en escribir realizando los días, subiendo a la plataforma el día lunes. Bien, me despido, fue un gusto haberlos tenido en clases y voy a detener la grabación.